Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia, en este acto de afirmar, de expresar, de reconocer el orden, la inteligencia, el amor, el poder de la vida. Bien, ahora en estos diálogos, si alguien desea compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Es un buen momento. Tienen la palabra. Gerardo. Me está mandando un recado, me imagino que es Gerardo de Chile. Muy bien. Sabiduría. Le pide que hable sobre la sabiduría. La sabiduría es lo que mueve a la vida para descubrirse a sí misma. Hay leyes que gobiernan invariablemente el plan de la vida. Y cuando uno va reconociendo qué es lo justo, lo propio, lo adecuado, lo correcto, para que la vida continúe mejor para todos, el bien común. Entonces uno va viendo que Dios es perfecto en su sabiduría y uno se vuelve un aprendiz de esa sabiduría. La sabiduría no se puede poseer, se descubre, se aplica, se vive. La sabiduría está más relacionada con lo que se vive, lo que se demuestra en los hechos, que con las palabras. Hay gente que se aprende cosas muy hermosas, pero no las practica. Del dicho al hecho hay mucho trecho. La sabiduría es una forma de vivir, de respetar, de apreciar, de impulsar, de incluir, de servir. Por eso el sabio normalmente a veces no lo expresa hasta que es lo adecuado, que no es lo que posee él de recuerdos, sino lo que reconoce. Una vez el hermano mayor me cambió mi concepto precisamente de lo que es la sabiduría. Él decía,
por X razones de contexto, tuvo que decir, miren, el maestre de la Ferrer no sabía todo. Eso no es cierto. Nadie sabe todo. La vida es inagotable y es infinita. Sin embargo, él tenía una capacidad como a nadie se le ha visto, decía el hermano mayor. Sabe reconocer en dónde hay sabiduría. Puede ser en lo grande, en lo pequeño. Entonces la sabiduría no se lleva como algo en el bolsillo, se reconoce y se acepta que ese es el camino justo. El integrador, el que busca el punto medio, el Buda lo expresó en su óctuple camino. El Cristo con su propia vida. Por un lado, él se identificó plenamente con la fuente de todo lo posible de cada instante y reconocía la voluntad de su padre, del sabio padre, que guiaba al hijo, al discípulo, al aprendiz. Y él siempre tuvo presente esa guía, esa presencia. Y eso lo llevó a ser sabio, o más bien expresar la sabiduría de la vida como poca gente lo ha expresado, o como no conocemos Parabón, no tenemos forma de compararlo con alguien más. Entonces, la sabiduría es una forma de vivir, de respetar, de aceptar, de reconocer, de compartir. Cuando todo eso se sabe hacer justo, entonces hay sabiduría. No palabras, no buenos deseos, sino sabiduría. Decía el venerable Sattva Machelli con esa ironía fina que él tenía, que hacía despertar conciencias. Él decía, la sabiduría sí funciona muy bien, perfectamente hasta podríamos decir. La ignorancia es complicada y no funciona. Acaba descomponiendo todo. Entonces, la sabiduría es un camino de reconocimiento, de aprender a ver las consecuencias de la vida. Esa es la iniciación superior, el descubrimiento en toda la sabiduría de la vida, inclusive en aspectos que el mundo, la gente en común, el vulgo, lo profano, no reconoce. La sabiduría a veces se expresa en dichos populares, pero una cosa es expresarla y otra cosa es demostrarla. Si los hechos son bien hechos, porque duran, funcionan, enriquecen, pues entonces lo más seguro es que tiene la sabiduría divina. Ver una fórmula a veces de física es reconocer la sabiduría divina.
Dijo el sublime maestre, el muy sublime maestre, el doctor de la Ferrer, yo conocí a Dios a través de las matemáticas. Ese conocimiento hablaba del reconocimiento de su sabiduría. Es lo que yo puedo compartir esta mañana. Pero sigan investigando, sigan cuestionándose para encontrar más claras y mejores respuestas cuando estén preparados a encontrarlas. Sí, doña Leticia, buenos días. Buen día, maestro. Buen día, queridos hermanos. Maestro, ¿nos puede hablar algo del Domingo de Ramos? ¿Por qué el Domingo de Ramos? Bueno, hablamos de ayer eso, pero ayer que era, se conmemora ese día. Yo les mencionaba que es asombroso cómo un domingo el pueblo de Jerusalén sale a las calles, corta las palmas de las palmeras, pues son las palmas de las palmeras, y las pone como tapete. Y eso era solamente para los seres muy de un gran prestigio, de una gran alcurnia, de una gran, de un gran rango. Solo a ellos se les hacía eso. Él decidió entrar no con caballos y con carruajes, un burrito que representa el trabajo, el animal de Occidente, el burrito, pollino, dice los textos. Y bueno, ese día le decían Osana, Osana, el que viene en nombre del Señor. Señor es Adonai. Así se le nombra a Dios muchas veces, como el Señor, el que se señorea, el que dirige y es propietario de toda la gran hacienda, Adonai. Osana significa salve. Es un reconocimiento a una dignidad de un rango muy superior. Aunque ya en italiano, salve también se usa como un saludo, pero normalmente estaba adjudicado a rangos de gente con cierto poder político o religioso. En vez de decir salve, como en estilo romano, se decía Osana. Saludo a una jerarquía superior. Entonces el domingo de Ramos pusieron estas palmas, que es lo que crecía, no iban a poner espinos, palmas, así son lisitas para que no haya polvo, se vea más bonito, aunque es un recorte pues de mucho, porque se necesitan muchas para tapar el piso. Y a los 3 días, eso fue un domingo, ese miércoles, 3 días después, 2 días y medio después, ya lo estaban condenando a morir en la cruz como el peor de los ladrones, intentando humillarlo. Digo intentando porque a ese nivel ya no se humilla. Le intentas humillar, pero no te humillas. Guardas tu dignidad. Como cuando Poncio Pilato le dijo, defiéndete. No contestó nada. ¿De qué? Me defiendo. Muy bien. Entonces el domingo de Ramos es esa entrada triunfal por fin a Jerusalén. Pero el tercer día lo condenaban a muerte y al tercer día resucitaba. Es todo un episodio que hay que cuestionarnos de lo que son la psicología de masas,
que hay gente que empieza a filtrar gritos y consignas entre la gente, se hace todavía en los medios políticos, ¿ah? ¿Ah? Y la gente se vuelve histéricamente una sola corriente, puede ser muy negativa o muy positiva. Hay gente que empieza a llorar, hay otros que empiezan a matar gente. La psicología de masas es un tema, que no tiene muy, cuando ya enciende, no hay forma de controlarlo, excepto con represiones muy crueles. Entonces el domingo de Ramos es la alegría, es el bienaventurado el que viene en nombre del Señor. Y el miércoles crucifíquenlo, lo cambian por Barrabás. Barrabás era un guerrillero, ladrón, violador y de todos los títulos de ese tipo que puedan ponerle. Es sinvergüenza, con toda la extensión de la palabra. Había sido capturado, pero se movió el clero y puso ante la ley romana, que es la que controlaba, y la ley de Judea, Herodes, el tema, y prefirieron a Barrabás que Jesús. Crucifiquen. El que los había curado, enseñado, el que los había valorado, inclusive a sus niños, como nadie. Y a los 3 días lo estaban crucificando. Es un tema de reflexión, ¿eh? No solo quedarnos con esto de los ramos, ¿no? De hecho, lo que se hacen son arreglos de palma para conmemorar ese día en la Iglesia Católica. Creo que las iglesias cristianas eso no lo hacen. Lo pueden mencionar, pero no lo hacen. Solo los católicos son más de teatro, de escenografías, de ritos, y eso les da mucha fuerza desde el ángulo social, porque toda la gente participa. ¿Le gusta? Sí. Mm. Aquí veía a la vuelta un niño de 2 años, yo creo, no tendría más. Y andaba con sus palmas ahí vendiendo palmas. Andaba enseñando las palmas para que, y la mamá decía cuánto costaba. Sí, me dio ternura. Pero pues ese es el tema. Entonces, el domingo de Ramos es la entrada triunfal en Jerusalén, el miércoles la condena en Jerusalén y el domingo la resurrección o domingo de resurrección será el siguiente domingo. Estamos en esta semana, creo que el día de mañana es luna llena. Y 2 días después de la luna llena, la oposición de la luna en Libra al Sol de Venus, de donde se exalta Marte, digo, se exalta Saturno en Libra, se exalta el Sol en Aries, y sus regentes son Venus y Marte, que son la representación de la vida de carne, de la sexualidad, la eroticidad, lo que sentimos, Venus y Marte, la sensualidad y la sexualidad. Bueno, se tienen que dar cita para que muera el Cristo simbólicamente cada año. Muera el sol y que resucite al tercer día. Y eso es todo un tema. Entonces, sí, el Domingo de Ramos es un preámbulo muy, muy contradictorio, que por un lado lo exalta al máximo y 3 días después nada más con la habilidad del Sanedrín, la autoridad religiosa y la conveniencia política de Poncio Pilato y Herodes,
pues entonces lo mandan crucificar, cuando no te había hecho más que servir. Pero bueno, así es la gente. Y esos pasajes se repiten, se recrean todavía en estos tiempos, aunque ustedes no lo crean. No en la magnitud o en el dramatismo de aquel tiempo, pero los mismos principios de crucifixión y resurrección vienen a darse en la vida. Sí, adelante, Enar. ¿Usted levantó la mano? Buenos días, maestro. Creo que había una pregunta en el chat antes que la mía. A ver, vamos a ver. La diferencia entre la meditación y la concentración es una pregunta de Ana Barrera. Muy bien. Mire, es muy difícil con las palabras expresar algo que pertenece a la experiencia, a todo un fenómeno, el resultado de ciertos niveles de conciencia. Pero así brevemente, pues, ya que usted me lo está preguntando, hay tres grandes aspectos de la mente superior que se le llama el Sanyama, Dharana, Dhyana, Samadhi, meditación, concentración y iluminación o liberación o muerte física y vida eterna. Es la concepción del Samadhi. Samadhi significa muerte, ¿eh? Es una muerte, pero es un nacimiento en otro plano. La meditación, que es la entrada, requiere de antes tener la capacidad de la contemplación, de ver fluir los acontecimientos de la vida en presente, de no apegarse a nada, pratyahara, de apreciar las cosas transitorias y lo que realmente permanece. Ya en la meditación es empezar a percibir lo que desde el centro que permanece, todas las posibilidades transcurrir efímeras. Ya es una conciencia del observador y el observado. La concentración ya es ser, ya no hay observador y observado, simplemente hay el observador en todo lo observado. Hay un vínculo de unidad entre el observador y el observado y se le atribuye más al observado, perdón, al observador. Son facultades de la mente superior, no es de la razón. Meditar no es reflexionar, pero hay gente que a eso le llama meditación. Las meditaciones de San Agustín, digo, perdón, de Ignacio de Loyola, que son muy importantes para la Iglesia Católica, precisamente ahora en las épocas de estas, de Cuaresma y eso, son reflexiones. Meditar no es reflexionar, es distinguir, discernir entre lo real y lo irreal, lo que perece, lo que muere y lo que siempre es una expresión de la vida, más allá de las formas. Entonces, estos lenguajes que estoy usando, pues no son fáciles de... Sí se entienden las palabras, pero no puedo transmitir así de fácil la experiencia. Y un día, después de muchas prácticas, no sabemos cuántas, la conciencia empieza
a darse cuenta, a desarrollarse en esta. Primero aprende a contemplar, después a tener el observador y el observado, y luego es ser el observado o el observador al mismo tiempo. ¿Mm? Es algo que le puedo compartir. Lo demás sigue investigando, pero sobre todo se descubre en la práctica. Se puede entender, pero no se descubre hasta que se practica, se vive. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Sí, adelante, Nar, ya la última, sí. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Antes ha hablado usted de la sabiduría. Entonces yo quería preguntarle, después de haber escuchado su respuesta, si la sabiduría realmente empieza por aceptar la propia ignorancia y reconocer a quien sabe más que nosotros. Pues Ese es sí, el que ha pilotaje. creado todo, el que regula todo, el que dirige todo, omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Y nosotros somos aprendices. Con esa calidad tan digna para luego servir a la obra correctamente, justamente. Si no aprendemos, pues vamos, como dice por ahí, a regarla, vamos a confundirlo, vamos a echar a perder las cosas en nuestro intento. Pero vamos poco a poco descubriendo la vía, el camino, y lo vamos compartiendo como una hermandad universal. Ese es un poquito, usted tiene dos fuentes del video y se nos cruzan, doña Nar. Y Eso. apago uno, que tengo muy inestable el ordenador. Voy a apagarle Bueno, y seguir con el ok, móvil. muy bien. Entonces seguimos buscando para encontrar. Seguimos tocando para que se nos abra esos misterios de la vida, esas revelaciones tan profundas que rigen la vida, esa inteligencia maravillosa, que los masones le llaman el gran arquitecto, Dios el sapiente, Dios el Señor, otros le llaman. Sigamos en esa búsqueda y sepamos pedir para que se nos dé lo justo. Pidamos luz, pero el trabajo nos toca a nosotros. Sí, porque es decir, a ver, papá Dios, quiero las semillas. Papá Dios, quiero la pala. Papá Dios, quiero que me hagas el hoyo. Papá Dios, quiero que me lo riegues. Quiero que me lo cuides para que yo no hacer nada. Pues no tiene sentido. Para que yo tenga la cosecha y me la coma toda. Solo. Bueno, pues no tiene sentido. Para eso no es la sabiduría. Dime cómo. Déjame aprender cómo. Y yo lo haré. Porque eso me toca a mí por agradecimiento a todo lo que tú me enseñas, lo que tú me das, lo que me guías. Y tener siempre esa referencia superior es muy importante. Que pasen un hermoso día. Pax. Pax, maestro, gracias por todo lo que Paz, nos... maestro. Gracias, muy honorable